todas y todos, muchísimas gracias por las palabras harto generosas de la presentación. Les ruego me disculpen si les hablo acá casi como escondido detrás de este hermoso adorno floral. No, déjalo que se ve estupendo. Bueno, me encanta. Lo que pasa es que ando con una dificultad y me cuesta estar parado, ¿verdad? Más allá de un cierto tiempo. Tengo un problema con mi pierna derecha. Creo que tanto que he atacado a la derecha, la venganza ha sido que ahora estoy cojeando de la pierna derecha. Bueno, un gusto estar acá. Una vez más les mando un cordial saludo y voy a tratar de hablar de algunos de los temas que se han propuesto en el marco del Congreso Latinoamericano de Sociología, el Congreso de ALAS, una gran institución de nuestra América. 34 años lleva ALAS de actividad ininterrumpida en un continente en donde hemos tenido feroces dictaduras, procesos desestabilizadores de todo tiempo, y ahí, pese a ello, ALAS sigue funcionando. No puedo dejar de comenzar esta conversación con ustedes sin mencionar un hecho de importancia capital, y es el resultado electoral en los Estados Unidos, ¿verdad? Mal podríamos hablar de los problemas de la democracia en el mundo sin tener en cuenta el resultado que ayer se produjo, hoy en la madrugada en realidad, en Estados Unidos, y que consagra el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Es un Donald Trump recargado, podríamos decir, ¿verdad? Porque en realidad llega ahora a esta segunda fase de su paso por la Casa Blanca con poderes acrecentados, extraordinariamente acrecentados. Llega con una mayoría en el Senado, llega probablemente con lo que vaya a ser una mayoría ya en la Cámara de Diputados, cuenta con el apoyo prácticamente incondicional de la Corte Suprema de Estados Unidos, porque 6 de los 9 miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos comparten su visión del mundo, comparten su cosmovisión. Es decir, que es un presidente que llega dotado de enormes poderes institucionales. El Senado, buena parte de la Cámara de Diputados, si no todas, se están discutiendo unos pocos votos. Lo más probable es que termine con una mayoría también en la Cámara. Tiene la Corte Suprema a su favor y tiene 71 millones de votos, ¿verdad? Que el voto popular, contra 66 millones que obtuvo su opositora Kamala Harris. Ha ganado prácticamente en todos los estados pendulares, así conocidos, estados pendulares, ¿verdad? Georgia, Wisconsin, Pensilvania, algunos otros más, estados que se les llama así porque en una elección pueden votar por los republicanos, en la otra por los demócratas, ¿verdad? En contra de otros estados en donde se sabe que ahí permanentemente gana uno u otro partido. De manera tal de que nos tenemos que preparar para 4 años de presidencia de un personaje impredecible, caprichoso, extraño, ¿no es cierto? Viene de afuera del mundo de la política. Cuando él llegó a la presidencia de los Estados Unidos en el 2016, ¿verdad? Inauguró en enero del 2017, nunca jamás antes había estado ejerciendo un cargo público. Se dice fácil, pero en general cuando uno ve a muchos políticos en América Latina que dicen ser outsiders, gente de afuera de la política, en realidad gente que estuvo muy cerca de la política y en algunos casos ejercieron cargos menores. No es el caso de Trump. Trump fue toda su vida un empresario y de repente se metió en la política
y obtuvo un triunfo importantísimo en el 2016, volvió a tener un triunfo más rotundo todavía ahora, y esto abre toda una serie de interrogantes. En primer lugar, pone en cuestión, cómo funciona el sistema político de los Estados Unidos. El sistema político de los Estados Unidos funciona sobre la base del financiamiento particular de las campañas políticas, es decir, no hay financiamiento público. Si ustedes miran con detalle en la letra chica de muchos informes de la prensa, van a ver que hubo otros candidatos que se presentaron también, que sacaron muy pocos votos. Jill Stein es una de ellas, una candidata ecologista muy buena, una mujer muy seria, muy competente. No alcanzó a sacar más de 650.000 votos en Estados Unidos. Pero bueno, el caso de ella, como el de otros candidatos, Claudia Lacruz, por ejemplo, que era una candidata latina muy importante, una mujer muy seria, muy preparada, ni figuran. ¿Por qué? Porque el sistema informalmente simplemente obliga a los Estados Unidos, a la población de los Estados Unidos, a través de la manipulación mediática, a elegir entre republicanos y demócratas. O sea, no hay posibilidad de que los candidatos de los otros partidos puedan acceder a un cierto financiamiento público que les permitiría darse a conocer ante la opinión pública de ese país. Entonces, no es cierto que sea un sistema bipartidario, lo que es un sistema en donde hay muchos partidos, pero solamente dos tienen reconocimiento público porque la prensa, los medios de comunicación, los grandes intereses, las instituciones estatales simplemente hablan de republicanos y demócratas. Y lo mismo hacen los medios de comunicación de masas, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo hacen los medios de comunicación de masas y el resultado es que tenemos entonces el triunfo de Trump. Ahora, cuando uno mira esto en detalle, dejando de lado otras cuestiones que habría que considerar, por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema absolutamente arcaico de voto porque podría haber ocurrido que Kamala Harris, habiendo sacado 5 millones menos de votos que Trump, hubiera podido ser presidenta de la República. ¿Por qué? Bueno, esto ya pasó, digamos, en el 2016. Trump fue derrotado en el voto popular por Hillary Clinton, pero Trump ganó más estados, o sea, los votos electorales de los estados, y en los votos electorales de los estados, el que gana ahí se lleva a todos los delegados. Por ejemplo, California tiene 54 delegados para el colegio electoral. Es el estado que tiene más miembros en el colegio electoral, 54. Si Trump hubiera ganado, por ejemplo, en el año 2016 en California, se hubiera llevado los 54 diputados, aunque hubiera ganado por 1/10 de un punto. A ver si me explico. Trump podía haber ganado 50.1 contra 49.9 de Hillary Clinton y se llevaba Trump los 54 delegados. Ustedes se dan cuenta el grado de desviación o de distorsión democrática que implica ese sistema en el cual el que gana la mayoría se lleva a todos los delegados. Podría ser un mecanismo de democratización en Estados Unidos que hubiera una representación proporcional. O sea, señor, usted triunfa en California, triunfa con el 51%, entonces se lleva la mitad más uno de los delegados, que serían en este caso 28 delegados. Pero los otros delegados, los 24 delegados restantes, se los lleva su opositora, en este caso Hillary Clinton. Bueno, nada de eso ha ocurrido. Ahora, y en este caso también se han producido situaciones semejantes en donde Trump ganó por muy poco, pero se lleva a todos. O sea, estamos hablando de un sistema electoral y democrático muy, pero muy imperfecto. Ahora, esto no es tan grave como la otra cosa que ha sido señalada nada menos que por Noam Chomsky, ¿verdad? Cuando Noam Chomsky dijo que hay que acabar con el mito de que Estados Unidos tiene
un sistema bipartidario. Según el profesor Chomsky, ¿no es cierto?, en Estados Unidos hay un solo partido, el partido de los grandes propietarios, que tiene dos alas. Un ala un poco más abierta a recoger las inquietudes sociales de los sectores menos favorecidos de la sociedad, y un ala más elitista, más reaccionaria, que sería el Partido Republicano en este caso, y el Partido Demócrata en el caso anterior. Y cuando uno mira, efectivamente, volvemos a Trump y Kamala Harris, veamos cuáles son las diferencias importantes que pueden percibirse entre estos dos candidatos. Y la verdad es que en algunos temas hay algunas diferencias, ¿verdad? En temas relacionados, por ejemplo, con el aborto, aunque Trump a lo largo de los años ha tenido distintas posiciones en relación al tema del aborto, ¿verdad?, que ha sido sometido en este momento también a consideración pública en la elección de ayer en 10 estados, en 6 de los cuales triunfaron las políticas que permiten mantener la legalidad del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. En 4 estados se rechazó esa posibilidad, pero en 6 se aprobó. Trump no tiene una política muy clara en esto. Pero, digamos, cuando uno mira las orientaciones en materia de política exterior, ve de que tanto Trump como Kamala Harris concuerdan en relación a seguir apoyando al Estado de Israel, pese a que el Estado de Israel está perpetrando un genocidio sin precedentes en lo que va del siglo en Gaza. O sea, en ese punto no hay diferencia. Ambos ya habían anticipado que colaborarían y apoyarían al gobierno de Benjamín Netanyahu, de manera tal de que en ese punto no hay diferencia. Hay aparentemente diferencias en relación a la guerra en Ucrania, pero lo sorprendente es que Trump dice basta un llamado telefónico que haga con Putin para que esa guerra se termine. Habrá que ver si esto es así, pero en ningún caso se dice que se interrumpe el envío de armas masivamente, como se ha hecho, por ejemplo, en relación a Ucrania. O sea, puede ser que Trump sea capaz de convencer a Putin de firmar un arreglo de paz. Le será mucho más difícil convencer a Zelensky, porque Zelensky ha perdido esta guerra, pero en todo caso, tanto Trump como la señora Harris siguen sosteniendo el peso decisivo de la industria militar en los Estados Unidos. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, porque resulta que la industria militar es una de las fuentes más importantes de financiamiento de los partidos políticos en los Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, quien quiera hacer política tiene que acudir a alguno de los grandes lobbies, ¿verdad?, a pedir dinero, o los lobbies se acercan al candidato y le ofrecen dinero, a cambio de lo cual, cuando este candidato es electo, tiene que responder a las necesidades de los lobbies. Por ejemplo, si el lobby de la industria armamentística apoya al señor Donald Trump, por más que Trump quiera evitar futuras guerras, bueno, aquellos que le dieron centenares de millones de dólares para su campaña electoral, le van a decir, mire, si usted no declara nuevas guerras, si yo no logro que haya una guerra en donde se destruya mi armamento, mis helicópteros, mis aviones, para que pueda producir otros y seguir vendiéndolos, mi fábrica entra en bancarrota. Entonces, como ustedes ven, hay una lógica perversa en todo esto. Lo mismo la lógica, el lobby del Estado de Israel en la política norteamericana, que es un lobby de una potencia absolutamente fenomenal. Es probablemente, junto con el lobby de la industria de armamentos, el lobby que tiene más fuerza en Washington. Y hay inclusive una filmación, una grabación
que se ha obtenido de manera ilegal, pero de todas maneras no se ha desmentido esa grabación, en donde Benjamín Netanyahu, en una reunión supuestamente privada y en donde supuestamente nadie escuchaba lo que estaba diciendo, dijo textualmente: tengo a toda la clase política de los Estados Unidos en mi bolsillo. Lo dijo textualmente. Y es real, es real. Al punto tal de que ya hay algunas polémicas que se han ensayado acerca de si Israel es un proxy, como se le llama, o un agente de los Estados Unidos en Medio Oriente, o es que Israel es quien realmente domina la política norteamericana y fija la agenda de la política norteamericana, tal como Netanyahu imprudentemente confesó en esa reunión a puertas cerradas. Porque si uno se pone a ver, ¿no es cierto?, diferentes sectores en la vida política, no hay un solo candidato que tenga realmente chances de ser elegido en los Estados Unidos, inclusive para un cargo menor, como podría ser un legislador estadual, que hable en contra del Estado de Israel o que diga que reconoce la necesidad de dos estados, un estado para Palestina y otro para Israel. Inclusive una persona muy progresista, de origen latino, como Alexandria Ocasio-Cortez, ha sido muy cuidadosa en marcar, ¿no es cierto?, durante sus intervenciones públicas, que ella está a favor del Estado de Israel y que prefiere no opinar sobre la cuestión de Palestina. O sea, tenemos un lobby del Estado de Israel entonces que maneja gran parte de la vida política de los Estados Unidos, financia de manera preferencial a los candidatos de ambos partidos y luego le reclama a esos candidatos que cumplan. Es un lobby que tiene una enorme influencia en Wall Street y en la vida económica de los Estados Unidos, controla muchas de las más grandes empresas, ¿verdad?, que existen en los Estados Unidos, y tiene un peso absolutamente indiscutido en la industria cultural, en Hollywood. El peso de ese lobby pro-israelita en Hollywood es realmente impresionante. Y no van a ver ustedes nunca que aparezca una película, una serie, un documental que de alguna manera ponga en cuestión el Estado de Israel, como si aparecen documentales que ponen en cuestión a la República Popular China, a Corea del Norte, a Venezuela, a Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un lobby poderosísimo. Entonces, el resultado de esta elección de alguna manera confirma, ¿verdad?, la importancia de ese lobby, y uno entonces no puede menos que preguntarse, bueno, ¿a qué se debe esta victoria tan importante de Trump? Yo creo que hay un elemento significativo, y es que Trump supo captar el malestar de la sociedad norteamericana. Es una sociedad que pese a una serie de indicadores económicos que supuestamente habrían indicado o habrían estado indicando una cierta mejoría en las condiciones de vida de la sociedad norteamericana, ¿verdad?, los famosos indicadores macroeconómicos, pero lo cierto es que en la vida cotidiana, en la vida real, la situación no reflejaba ese bienestar que se suponía debía existir mirando los grandes números de la macroeconomía. Y es que los números de la macroeconomía pueden servir para muchas cosas, pero no sirven demasiado para cambiar la cabeza de la gente, porque las percepciones de las personas, de las familias, tienen más que ver con sus gastos concretos en la vida cotidiana y no con complejas ecuaciones macroeconómicas. Y les pongo un ejemplo. Para las familias de clase media de los Estados Unidos hay un dato duro que es inobjetable. Si ustedes miran la serie, por ejemplo, desde 1960 hasta el 2020-2021, estamos hablando de un periodo de 61 años, la parte del ingreso nacional percibida por el 50% más pobre de la sociedad norteamericana apenas si se modificó en un 1%.
pasaron de detentar el 10% del ingreso nacional al 11% del ingreso nacional. O sea, a lo largo de 61 años, ese 50% más pobre de la sociedad norteamericana no pudo evidenciar, no pudo tener ninguna evidencia concreta de que su situación había mejorado en el país. Y hablamos entonces del país desarrollado que tiene los más altos índices de pobreza en el mundo. La cantidad de personas en porcentajes que está debajo de la línea de pobreza en Estados Unidos es mucho mayor, por ejemplo, a la que hay en Rusia, para poner un ejemplo. Es decir, Rusia tiene indicadores de pobreza mucho mejores de Estados Unidos, aparte de otros indicadores, cosa que en general la prensa, que nosotros leemos todos los días, siempre da la impresión de una Rusia al borde de la debacle económica, etc. Pues nada de esto es cierto. Estados Unidos tiene una proporción de pobres aproximadamente el 18% contra el 12% de Rusia, 14% de Alemania. Pero todo esto no aparece en la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa, hoy, la prensa hegemónica, es una prensa que fundamentalmente está orientada a formatear la cabeza y los corazones del público, no a decir la verdad, de ninguna manera. Decir la verdad ni decir estas cosas. Estados Unidos es el país desarrollado que tiene la peor distribución del ingreso. Tomen cualquier otro país europeo, Japón, ¿no es cierto? Y verán que la distribución del ingreso en aquellos países es más igualitaria que la que hay en Estados Unidos. Entonces, esto evidentemente produce ese malestar en la sociedad que se refleja en el voto de Trump. Trump es el voto del tipo que grita que las cosas están mal, que hay que hacer América grande de vuelta y que promete para eso expulsar a los inmigrantes ilegales, combatir a los chinos, etcétera, etcétera, reflejando esta sensación de enojo que tiene el público norteamericano. Sensación que, por ejemplo, se agrava cuando lo que antes era un dispositivo de movilidad social ascendente, el envío de los hijos a la universidad, hoy en día prácticamente es un camino que le está vedado a la familia norteamericana. El ingreso medio de una familia en los Estados Unidos, según los datos de la Oficina del Censo de hace finales del año pasado, es para las familias blancas, porque el censo distingue familias blancas, familias hispanas, familias negras y familias asiáticas. Esta es la peculiar distinción, ¿no? Apolinar a mí me sorprende mucho, ¿verdad? Pero esto es la manera como ellos presentan el censo. Bueno, esta familia blanca, ¿verdad?, tiene un ingreso promedio anual de unos $75.000 por año, ¿verdad?, para la familia. ¿Cuánto le cuesta a esa familia enviar a uno de sus dos hijos a una universidad de buena categoría que le permita luego al muchacho o a la muchacha, cuando termina el bachillerato, hacer un posgrado y finalmente adquirir un título que le permita realmente culminar ese proceso de ascenso social? Bueno, a esa familia le cuesta aproximadamente $75.000 por año por chico poder enviarlo a una de estas universidades de primera línea. Es decir, que prácticamente consumirían todos sus ingresos para uno de los hijos. Y si son dos, sería $150.000, ¿verdad?, por año, por 4, $600.000 que debería tener esa familia, que no tiene ninguna manera de obtener ese ingreso al cabo de 3, 4, 5, 6 años. De ninguna manera. Y esto es lo que explica por qué cuando uno va a dictar una conferencia a una universidad de Estados Unidos, y sobre todo va a las facultades que están más vinculadas a las ingenierías, a las ciencias duras, a las informáticas, la enorme mayoría del público está formado por jóvenes que provienen de China, de Singapur, de Taiwán, de la India, de Filipinas, de Malasia, de Corea del Sur, y de repente aparece algún americanito por ahí, medio rubiecito, perdido en un mar de estudiantes orientales.
¿Y esto por qué? Porque aquellos provienen de países en donde hay una política estatal de promoción de la investigación y de la educación superior y becan a sus jóvenes para que vayan a estudiar a las universidades de primera línea de Estados Unidos. Y los chicos estadounidenses que no tienen esa posibilidad o la tienen en un grado muy reducido, son cada vez menos, tienen cada vez menos presencia ahí. Y esto es otro de los elementos que no se deriva fácilmente de los números macroeconómicos, cuando se dice, bueno, ha habido un aumento del empleo, etcétera, claro, pero aumentos del empleo que no terminan de resolver estas cuestiones fundamentales para esas capas medias. Y entonces, digamos, aparece la propuesta de Donald Trump, ¿no es cierto?, una propuesta de decir, vamos a acabar con todo esto, y con un discurso muy parecido al de los neofascismos europeos, ¿verdad? Piensen un poco en la señora Giorgia Meloni en Italia, que gana la presidencia del Estado italiano con un discurso parecido, ¿verdad? Marine Le Pen en Francia, que se encamina a ser la próxima presidenta de Francia, claramente, o lo de Orbán en Hungría, y el avance, digamos, que han tenido en América Latina fuerzas políticas representativas de este talante, de este humor, de esta sensación, porque no es tanto una ideología, es la expresión de una rabia y la necesidad de, bueno, destruir todo porque este país, como dice Donald Trump, ha sido invadido y ocupado por narcotraficantes, violadores, ladrones, delincuentes de todo tipo. Esa idea de tener chivos emisarios, ¿verdad?, que son los responsables de la decadencia nacional, ha penetrado muy profundamente en sectores que están muy disconformes y que ante la tibieza de los discursos de los candidatos socialdemócratas o del centro o de la centroizquierda simplemente se van y se arrojan en los brazos de un demagogo muy hábil como es este multimillonario Donald Trump. Esta es la historia, con algunas variantes, de Milei en la Argentina, ¿no es cierto? Milei representó en un momento donde la sociedad estaba muy enojada por 8 años de políticas fracasadas que venían castigando a la población con tasas de inflación descomunales, ¿no es cierto? Y apareció este personaje payasesco como es Milei, con una gestualidad calcada de los discursos de Hitler e insultando con malas palabras, diciendo palabrotas horribles, de mal gusto, en contra de ¿quién? De la casta política. La casta, se habla de la casta política, bueno, captó la voluntad de la mayoría de la población. Y fíjense que ha aplicado una política absolutamente ortodoxa, de destrucción del Estado. Un hombre que llega al gobierno diciendo, yo soy el topo que viene a destruir el Estado desde dentro. Y lo dice y lo está haciendo. Además, lo grave es eso. No es solamente que lo diga, lo dice y lo está haciendo, destruyendo las agencias estatales, algunas de ellas fundamentales para producir bienes y servicios al alcance de la población. Está destruyendo, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional, que es fundamental para la prevención de catástrofes, tormentas, granizadas, tormentas de nieve, lo que sea. Ha destruido todo eso. Que lo hagan los privados. Si se hace falta un puente en un pueblo, bueno, pues que los vecinos se organicen y hagan ellos el puente. No tiene por qué hacerlo el Estado. Y se remite a la escuela austríaca, ¿verdad? Y a Hayek y a von Bauer, y si no a la narcocapitalista de Rothbard, diciendo de que, bueno, el Estado es el problema y hay que destruir el Estado. Que el capitalismo no necesita del Estado, que simplemente necesita que los mercados sean libres, lo cual es una mentira gigantesca, porque toda la historia de los capitalismos ha sido la historia del desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas promovidas, facilitadas o protegidas por el Estado. El propio Adam Smith lo decía en La riqueza de las naciones. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, habla de la necesidad de que el gobierno intervenga, dice, por ejemplo, para fomentar la industria naval
y para que se puedan construir más barcos en Inglaterra, y para eso necesitamos que el gobierno proponga incentivos por la vía de exención de impuestos o promoción de diversos tipos. Dice, porque Inglaterra, si quiere ser, ¿no es cierto?, la que domina el comercio mundial, tiene que dominar los mares, y para dominar los mares tiene que tener una gran flota mercante, y esa flota mercante, para ser construida, necesita el apoyo del gobierno. Bueno, pero esto, digamos, es un anatema para estos personajes, sobre todo para Milei o para Bolsonaro en América Latina, no así para Trump, en donde Trump tiene más bien un talante de una intervención por la vía del proteccionismo, la vía de los aranceles, muy fuerte para favorecer la recomposición de la gran industria de los Estados Unidos. En una batalla que me parece a mí, y no sé, tal vez Apolinar tú podrás aclararnos un poco mejor estas cosas, una batalla contra los molinos de viento, porque el tema es que el avance tecnológico de China, por más que Estados Unidos con Trump ponga aranceles a la importación de productos chinos, China tiene espalda suficiente como para poder, a pesar de esos aranceles, penetrar en el mercado de los Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la enorme diferencia en productividad que hay entre China y los Estados Unidos. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con algo que dijo, ¿verdad?, nada menos que Jimmy Carter. Y yo estoy citando a estos autores para que ustedes tengan bien claro que no es que lo que yo estoy haciendo simplemente es un recitado desde el ángulo político de la izquierda, citando solamente autores marxistas, etcétera. No hace falta. En este momento basta con citar a David Ricardo, a Adam Smith, ¿no es cierto?, y a algunos de los autores contemporáneos para comprobar, digamos, de que estas políticas que están haciendo estos gobernantes son políticas que tienden a confiar ciegamente en la liberación de los mercados. Consideran, por ejemplo, a un personaje como Keynes como un comunista. Esta es la visión que tienen Milei, Bolsonaro y compañía. Y bueno, el resultado de todo esto es que Estados Unidos aparece entonces poco menos que desguarnecido ante China. ¿Por qué? Retomo lo que venía diciendo recién. Porque según Jimmy Carter, y a él quería citar, él pronunció una conferencia hace unos 3 o 4 años en una escuela dominical de una iglesia bautista a la cual él pertenece. Él es un feligrés de esa comunidad de la iglesia bautista en la pequeña ciudad en la cual vivió toda su vida, en el estado de Georgia. La ciudad se llama Plains, como llanuras, ese es el nombre, Plains. Y él va a esa iglesia regularmente, y hace unos 4 años el pastor le dijo, bueno, pronuncie usted la conferencia del domingo. En la escuela dominical invitan a uno de los miembros de la congregación a que hable ante el público. El público es un público pequeño, son no más de 100, 120 personas, una pequeña iglesia bautista. Entre paréntesis, la iglesia bautista es la iglesia de la población negra, sobre todo en Estados Unidos, los bautistas. Bueno, ¿qué dijo Carter en esa conferencia? Dijo, miren, les quiero decir de que nosotros estamos perdiendo la carrera tecnológica con China. Dice, y usó esta metáfora, vemos que el auto chino se aleja cada vez más. Estamos los dos en la misma carretera, pero el auto chino nos pasó y sigue avanzando y nosotros no lo podemos alcanzar, cada vez se va más lejos. Y entonces le pregunta a los fieles de la congregación, ¿y ustedes saben por qué? Y la gente, por supuesto, no tenía idea, porque es un tema muy técnico. Dice, miren, por una razón fundamental, porque de los más de 200 años de historia independiente que tiene este país, Estados Unidos, solo durante 19 años no estuvimos librando guerras en el extranjero. Reparen esta cifra, de más de 200 años
Solo durante 19 años este país no estuvo librando una guerra en el extranjero. Y dijo a continuación, somos la nación más beligerante de la historia. Palabras textuales. Después, si quieren, les mando la cita porque no me crean, pero como decía Fidel, no me crean, lean. Fidel decía eso muy a menudo en algunos eventos de este tipo. Él decía, no me crean, lean, le daban la cita. Busquen, ahí en Google ustedes tienen todos, tienen ahí la Kalashnikov, busquen en Google la cita de Jimmy Carter sobre China. Entonces, 19 años, dice, y nos hemos desangrado en guerras, mientras que, y les decía a los de la congregación, vean en cuántas guerras estuvo involucrada China desde el triunfo de la Revolución Comunista, de 1949. En ninguna. Hubo unas escaramuzas en los Himalayas, pero fueron 2 o 3 días de combate, no fue una guerra, en realidad, y después no hubo guerra con nadie. 75 años, no, ninguna guerra. Y nosotros siempre en guerra. Claro, entonces, a mí me impresionó mucho cuando tuve ese dato, y me puse a buscar los datos sobre los registros de marcas y patentes, que hay una oficina mundial, que creo que está en Suiza, ¿verdad? En Basilea o en Zúrich, una de esas 2 ciudades, a ver cómo estaba el tema de las patentes, y miré la serie, ¿no es cierto? La serie arrancando desde el año 2000, quería yo ver, y evidentemente en el año 2000 la mayoría de las patentes, gran mayoría, eran patentes de Estados Unidos, después Japón, después Corea del Sur, etcétera, algunos países europeos, Alemania, etcétera. Pero de repente uno ve que por ahí, alrededor del 2010, China comienza a figurar en los 4 o 5 primeros puestos, y a partir del 2014, China deja atrás a los Estados Unidos en patentes de alta tecnología, sobre todo en todo el enorme universo de la informática, y que a los últimos datos, ¿no es cierto?, China tenía 30.000 patentes por encima de las que tenía Estados Unidos en este terreno. Yo dije, pero esto es una verdadera revolución. Y sí, es una verdadera revolución. China hizo una revolución tecnológica fenomenal. Y dije, me puse a ver, bueno, pero ¿quién hace esto? ¿Quién hace esto? Entonces, volví a comienzo del siglo, año 2000, a ver cuántos muchachos se gradúan en China en ciencias de la computación. ¿Y cuántos se gradúan en Estados Unidos? Miré los números oficiales de ambos países. Estados Unidos graduaba unos 198.000 estudiantes por año en Computer Sciences, o sea, en ciencias de la computación, y China graduaba un poquito más, los 200.000. Era una diferencia mínima, 2.000 más en China que en Estados Unidos. Esto en el año 2000. Para 2018, China graduaba 1.600.000. De 200.000 al 1.600.000. ¿Y qué pasó con Estados Unidos? Seguía graduando los mismos 200.000 estudiantes. Este es el secreto. Este es el avance fenomenal de China. Tiene que ver con que han hecho una tremenda inversión en ciencia, en tecnología, en universidades. La cantidad de universidades que han creado esa gente. Becas de estudios, los muchachos son así preseleccionados desde la escuela primaria. Los más inteligentes, los más estudiosos, etcétera, los van llevando y luego les dan la mejor educación posible. Incluso los mandan al exterior. ¿Pero por qué? Porque a diferencia de los becarios latinoamericanos, y yo lo hablo como ex vicerrector de una universidad, la Universidad de Buenos Aires, mandábamos estudiantes al exterior, la mitad de los estudiantes de América Latina se quedan en Estados Unidos, no vuelven ni a Colombia, ni a México, ni a Argentina, ni a Chile, ni a Uruguay, no sé si vuelven acá a República Dominicana. Acá tampoco vuelven, ¿te das cuenta? En cambio, los chinos mandan 100 y vuelven los 100. Y se ponen a trabajar
en empresas chinas del Estado o en empresas mixtas de capital privado chino o capital privado extranjero, pero en todos los casos con mayoría accionaria del Estado chino. Porque puedes tener la empresa privada, sí, empresa privada, pero el capital mayoritario está en manos del gobierno chino. Entonces, ese modelo con alta tecnología, evidentemente ha hecho que ha cambiado la economía mundial. Y es por eso el resentimiento, digamos, del obrero norteamericano, el poblador norteamericano, es porque su país está en declinación. El tema de la declinación no es una... Por favor, no vayan a pensar que es un prejuicio mío. Es un dato que lo corrobora, por ejemplo, la corporación RAND, que es una corporación íntimamente vinculada al Departamento de Defensa, al Pentágono. Y es una tremenda corporación, yo les digo porque a veces cuando hablo de la corporación RAND, alguna gente dice, bueno, una ONG más, que debe haber 10 o 15 sociólogos ahí estudiando algún tema. Son 1.800 funcionarios los que tiene la corporación RAND. 1.800 funcionarios. Es una pequeña universidad, no tienen cursos, tienen solamente investigación. 90 y pico % de esos 1.800 son investigadores, el resto personal administrativo, manejan un presupuesto fenomenal y la corporación RAND viene diciendo hace tiempo, advirtiendo sobre la declinación del poderío norteamericano. Y esa declinación del poderío norteamericano predispone al electorado norteamericano a votar por alguien que venga de afuera, que no tenga pasado en la historia política de Estados Unidos, que venga a insuflar aire fresco a la economía y a la política norteamericana, entonces eligen a Trump. ¿Se dan cuenta? Porque ante el declinio, bueno, busquemos algo nuevo, algo diferente. Y es más, la corporación RAND hace cosa de 3 semanas, no, un poquito más, 5 semanas, publica en un diario muy importante de San Francisco, el San Francisco Chronicle, publica una nota que es impresionante, diciendo, nosotros como país podemos tener un declive catastrófico como el que produjo el derrumbe de la Unión Soviética. Son palabras de ellos, por favor, no son mis palabras. Un declive catastrófico como el que produjo el derrumbe de la Unión Soviética. Esto para que vean un poco, para entender el clima social en los Estados Unidos que da lugar a que la gente pues vaya y vote por alguien que viene supuestamente de afuera del sistema, aunque es un hombre del sistema, un gran millonario en Estados Unidos es por definición un hombre del sistema, pero un hombre de afuera del mundo de la política y que supuestamente viene a enderezar el país. Mi pronóstico es que esta tentativa de Trump va a terminar en un rotundo fracaso. Y acá sí que me juego la cabeza, Apolinar, porque tú eres economista profesional y yo estoy haciendo profecías económicas absolutamente irresponsables, pero creo que no va a funcionar. Y no va a funcionar, ¿saben por qué? Porque a menos que haya una reorientación fundamental del gasto público en Estados Unidos para promover, ¿no es cierto?, esta creación de millones de jóvenes dedicados a las ciencias de la computación, a la informática, que permitan racionalizar y hacer más productivos los procesos de la manufactura, va a ser muy difícil que Estados Unidos pueda realmente competir con China. No solamente porque China ahora tiene una economía que según cómo se la mida es igual, mayor o casi igual a los Estados Unidos, sino porque China logró algo que nunca logró Estados Unidos en su historia, que es la primera socia comercial o financiera o inversionista de 144 países en el planeta Tierra. Y es por eso que China, a partir de esta realidad durísima, se ha convertido, ha pasado de ser competidor comercial a ser el enemigo de los Estados Unidos. Y es por eso que se ha desplazado la flota que estaba en el Mediterráneo hacia los mares del sur de la China, amenazando a China con una guerra. Y este es el peligro.
¿no es cierto? Porque la guerra que hay en Ucrania tenía como objetivo distraer a Rusia, desangrar a Rusia y de esa manera evitar que China pudiera contar con un apoyo para una eventual guerra con Estados Unidos. Tampoco funcionó ese plan, porque si hay algo que resultó después de la guerra de Ucrania es que la economía rusa se ha fortalecido y las economías europeas en general se han venido debilitando. Pero de todas maneras la amenaza hacia China, si no se la puede derrotar comercialmente, le vamos a hacer la guerra. Esto es lo que dicen los halcones en Estados Unidos. Ahora, hacer la guerra con China es, digamos, una aventura que va a terminar en un fracaso peor que el de Vietnam y Afganistán. Dicho esto por los propios altos jefes militares de Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque para hacer una guerra contra China, ¿no es cierto?, se requiere toda una estructura logística que es absolutamente imposible de construir. Pero bueno, esto sería un detalle técnico que no me quiero mantener yo. Entonces, este es el mundo, ¿verdad?, o es la situación en la cual podemos entender el voto de Trump. Podemos entender por qué esta actitud vacilante, titubeante de la señora Kamala Harris no sedujo a los votantes. Porque cuando los votantes están enojados, una persona muy flemática, muy serena, que parece inconmovible, genera más bien rechazo, no genera adhesión, ¿verdad? En cambio, cuando ves a alguien que está gritando con fuerza y esto y lo otro, y gesticula y hace promesas e insulta, etc., capta ese mal humor social. A mí no me gusta eso. Me parece que la política tendría que ser discutida en otro plano. Yo tengo una formación como politólogo, ¿verdad?, que arranca con la filosofía política griega y los estoicos y todo lo demás. Entonces un personaje como Trump me provoca una natural repugnancia. Pero lo cierto es que yo como analista político no puedo dejar de separar esta sensación personal que yo tengo de ese personaje de su conducta y de su habilidad política, que ha demostrado ser superior a la de sus contendientes, y por eso gana la elección. No la gana por casualidad, no la gana solo por el dinero cuenta, pero no es que tuvo mucho más dinero que Harris, es más bien, aparentemente Harris consiguió más dinero que él, pero lo cierto es que él supo captar un momento de la emocionalidad de la población y Kamala Harris no. Y entonces lo único que nos resta es esperar de que este hombre no se salga con ninguna política así violenta en relación a América Latina, que no intente recuperar por la fuerza el petróleo venezolano, que es lo único que le interesa a él de América Latina, es ver cómo se recupera el petróleo de Venezuela. Lo dijo, no son mis palabras, lo dijo en una entrevista de televisión hace cosa de 6 o 8 meses, dijo: los demócratas son unos inútiles, teníamos el petróleo de Venezuela prácticamente en la palma de la mano, vinieron estos inútiles y se nos escapó, y ahora estamos comprándole el petróleo a Venezuela, dándole dinero a Maduro, cuando en realidad eso podría ser nuestro ya. O sea, tiene ganas de quedarse con el petróleo venezolano. Vamos a ver si lo logra, vamos a ver cómo actúa. Hay que tener en cuenta de que también en el caso de Trump hay una distancia entre sus dichos y sus hechos. Termino con esto, y perdónenme si me estoy extendiendo demasiado, pero ustedes recuerdan, en el primer turno de la administración Trump, él estaba enojadísimo con el coreano, con Kim Jong-un. ¿Recuerdan ustedes? Les prometió que no sé qué, voy a arrasar con Corea del Norte, ¿verdad? Y de repente el coreano del norte, aquel Kim Jong-un, que es una persona muy preparada, hizo todos sus estudios en una de las escuelas de élite de Suiza, ahí lo mandó su padre, ¿verdad? Y es un tipo que habla 3 o 4 idiomas, aparte del coreano. La cuestión fue que Kim Jong-un se las ingenió para decirle a Trump: bueno, venga y vamos a conversar. Y Trump fue allá y se reunió con él
en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas. Y tuvieron una larga conversación. Yo hasta me permitiría decir una amigable conversación, porque parece que el coreano aquel es muy, muy hábil, muy inteligente y muy capaz de seducirlo. Y después hubo una segunda reunión. Otra vez se va, ya no hasta Corea, creo que fue en Singapur, algún lugar así, es donde fue a hablar con el coreano. Entonces, Trump es un bocón que puede realmente decir cualquier cosa, pero luego en la práctica demuestra que, se da cuenta de cuáles son los límites de lo que puede hacer. Veremos y esperemos que en relación a América Latina tenga una conducta razonable. De los demócratas sabemos que no podemos esperar nada, de los republicanos tampoco, pero bueno, por lo menos esperemos de que no se inicien acciones bélicas militares en contra de Venezuela o de Cuba, que son los dos objetivos primordiales de la administración norteamericana desde hace mucho, mucho tiempo. El resto de los países, bueno, México por supuesto, México es la prioridad número 1 de cualquier gobierno de Estados Unidos. Cualquier gobierno, el país fronterizo, es el país fundamental para la administración norteamericana. No crean en esas declaraciones cuando a veces se escucha decir no, a Estados Unidos no le importa América Latina, no le importa México, no le importa nada. Ha habido incluso declaraciones de un subsecretario de Asuntos Interamericanos diciendo el presidente Obama, estoy hablando de Arturo Valenzuela, en relación, cuando recuerdan ustedes, en septiembre del 2010 hubo una tentativa de golpe de Estado contra Rafael Correa en Ecuador, y entonces un periodista le pregunta al encargado de América Latina sobre qué piensa Obama de esto, y el hombre respondió de mala manera, no, Obama no está interesado en esto, porque como presidente Obama primero le interesa qué es lo que está pasando en Medio Oriente, después lo que pasa con China y el sudeste asiático y las dos Coreas y Japón, y en tercer lugar le preocupa lo que pasa en Asia Meridional, por los talibanes, por Afganistán, por los problemas con la India. En cuarto lugar le interesa lo que ocurre en Europa, y en quinto lugar, eventualmente, si le quedan 5 minutitos de tiempo, mira una noticia sobre América Latina. Esta es una de las más grandes mentiras que hay en materia de política exterior, porque es el país la región más importante del mundo para Estados Unidos. De lejos es esta. Y si no, pregúntense, a ver, ¿cuál fue la primera doctrina de política exterior que elaboró el gobierno de Estados Unidos en toda su historia? La doctrina Monroe. ¿De qué año es? 1823. ¿Y cuál es la segunda doctrina de política exterior que elabora el gobierno de Estados Unidos? La doctrina Wilson en 1918 para Europa. O sea, nosotros le sacamos un siglo de ventaja a Europa. Y pregúntense, a ver, cuando Estados Unidos en la Guerra Fría se preocupa para defender a los países del ataque de la Unión Soviética, que venía poco menos que a apoderarse de todos los países, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Crea la OTAN allá en Europa. ¿En qué año? 1949. Y para América Latina crea la OTAN latinoamericana, se llama TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es de 1947. ¿Por qué? Porque primero preservar América Latina y después Europa. Y por eso crean el TIAR primero acá, 2 años después, el equivalente al TIAR que le llaman OTAN en Europa, ¿no es cierto? Y acá crean la OEA en 1948 y la Unión Europea viene 40 años más tarde. O sea, ¿por qué eso? Porque les interesa muchísimo más esta región, y si no, fíjense ustedes, no sé los periódicos acá en Dominicana, pero por ejemplo en mi país, en Argentina y en varios otros en Sudamérica por lo menos, las noticias del último mes y medio, 2 meses, tenían nombre y apellido, Nicolás Maduro. Era prácticamente en el mundo estaba, por ejemplo, en el caso de Chile o Argentina, algunas noticias de Chile, de Argentina, y la noticia internacional era Nicolás Maduro, ¿verdad? Bueno, ahora,
¿Ustedes vieron alguna noticia sobre Laos, por ejemplo, en los últimos tiempos? Nada, ¿no? ¿Usted? Nada, tampoco tú, Apolinar. Bueno, ¿saben qué es Laos? Es un tipo de gobierno que si hubiera acá en América Latina estaría Estados Unidos poco menos mandando la tercera, la cuarta y la quinta flota acá. Un gobierno que se define constitucionalmente como marxista, leninista, maoísta y socialista. Y eso lo establece en el primer artículo de la Constitución de Laos como república. Y sin embargo Estados Unidos no le presta ninguna atención. Imagínense ustedes si acá llegara a haber un cambio de gobierno en este país y pusieran la República Dominicana se define como marxista, leninista, maoísta, socialista y en el artículo primero de la Constitución, partido único de gobierno. Imagínense acá, vendrían, pero no habría suficientes portaaviones para bombardear todo. Acá, pero en Laos, que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque no les importa. Lo que les importa a ellos es esto, América, la cuenca del Gran Caribe, fundamental. ¿Por qué creen que hay 40 bases militares en la cuenca del Gran Caribe? 40 bases militares en la cuenca del Gran Caribe. Y por esa cuenca del Gran Caribe puede salir el petróleo venezolano, despacito, con un carguero tranquilo, que en 4 días llega a Houston. En cambio, el petróleo que viene de Arabia Saudita o de los Emiratos viene de allá, tiene que hacer casi 40 días de navegación, esquivar a los piratas, a los hutíes, a los qué sé yo, todo lo demás, hasta que llega, digamos, a la zona del Caribe, que entra en un mar interior de los Estados Unidos. En cambio, el petróleo venezolano lo tienen ahí a mano, en 4 días llega protegido por 40 bases militares en todo el Caribe. Por eso les importa mucho. Pero claro, jamás un gobernante de Estados Unidos va a decir ustedes son para nosotros de importancia esencial, porque entonces la respuesta nuestra sería, bueno, pues hagamos entonces una negociación en serio y déjate de todas esas presiones, etcétera, hablemos de tú a tú. Jamás lo van a hacer. Siempre nos van a decir, ustedes son unos inútiles, no sirven para nada, son drogadictos, son narcotraficantes, son ladrones, comen mascotas, cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo dicen para no decir la verdad, que América Latina y el Caribe son prioridad absolutamente número 1. Veremos qué hace Trump ante esta nueva situación y qué es lo que va a decir en relación a Venezuela, ¿verdad?, de cuyo petróleo quería apoderarse y le falló a último momento. Bueno, yo dejo acá. Muchas gracias. Excelentes palabras de nuestro estimado doctor Atilio Borón. Antes de pasar a los turnos de la audiencia, me gustaría mencionar a las autoridades que están aquí presentes, que nos honra, que luego se integraron, y tenemos aquí a Josefina Disla, subdirectora académica. Tenemos también al coordinador de posgrado, Carlos Arroyo, y hace un ratico estuvimos con Rafael Veras, subdirector administrativo, que tuvo que levantarse porque tiene una ponencia en nuestra actividad del Congreso del ALAS. También me gustaría hacer mención de algunas profesoras y profesores que nos honra su presencia, además del estudiantado. Nos honra la presencia de profesores como Víctor Castillo, que está aquí presente, el profesor Alberto Álvarez también, que siempre ha estado aquí en las conferencias, el profesor José de Luna, la profesora Ana Rojas, el profesor Juan Guerra y la profesora Ingrid Guzmán, que estuvo aquí presente también. Y nos honra también la presencia desde la Pucamaima y tenemos aquí al profesor Marcos Romero Tejada, también nos está visitando. Bienvenido. Entonces, ya en este momento, en este contexto, nos interesa que
Ya, gracias. Gracias, ya regreso. Supuesto defendía los intereses imperiales de Estados Unidos, pero tenía conciencia de los límites de ese proceso y de la necesidad, por ejemplo, de provocar transformaciones profundas en América Latina. No se olviden de que Kennedy estableció la obligatoriedad de llevar adelante una reforma agraria para cualquier país que quisiera acceder a fondos del gobierno de los Estados Unidos. Vos ibas, le pedías al gobierno americano fondos para la República Dominicana, te decía muy bien, ¿dónde está tu ley de reforma agraria? Si no tienes ley de reforma agraria y no la pones en marcha, olvídate de eso. O sea, Kennedy representaba de alguna manera un cierto liberalismo esclarecido, y era un hombre de una sólida formación. Pero luego de Kennedy, tú has tenido una serie de presidentes realmente muy mediocres y sin ninguna formación. El mismo, digamos, Johnson, que viene después de Kennedy, cuando asume Johnson, ¿no es cierto? Luego Nixon era un pillo, un pícaro, muy vivo, pero era un pícaro, no era un hombre de formación. El único de una cierta formación intelectual seria que viene después de todo ese periodo es Barack Obama, ¿no es cierto? Pero luego de esto, Biden cero, Trump menos que cero todavía. O sea, una decadencia de la calidad de la dirigencia. Antes de Kennedy, piensa en Roosevelt. Roosevelt era, ¿verdad?, un hombre con una visión. Él defendía el capitalismo a muerte, era el gran mariscal en la defensa del capitalismo norteamericano, pero se dio cuenta que para defender el capitalismo tenía que facilitar la organización de los sectores obreros y de que la organización de sindicatos obreros era una condición necesaria para sacar al capitalismo de su crisis, porque esos obreros iban a reclamar mejores salarios y al reclamar mejores salarios mejoraba el poder de compra de la población y por lo tanto los empresarios podían vender más. Tenía una lógica de ese tipo. No es eso lo que encuentras hoy en día en Donald Trump. Trump es justamente un producto de esa crisis dirigencial. Y si tú dices, bueno, ¿y si no es Trump, quién? Te queda uno solo, Bernie Sanders.
pero que cuando quiso postularse como candidato, ¿verdad?, hace 4 años, el propio Partido Demócrata lo proscribió. No tienen a nadie. Este es el tema, no hay a nadie. Y mira otros dirigentes en Europa. Por favor, la calidad de la dirigencia europea. Da lástima, ganas de llorar, ¿no es cierto? Tipo como Olaf Scholz en Alemania, ¿verdad?, que prácticamente ha dejado que le revienten el famoso oleoducto el Nord Stream 2, que era lo que le permitía a la industria alemana competir con la industria china, a través del petróleo, el gas abundante y barato y de suministro seguro y permanente, ¿no es cierto? Ni siquiera se permitió abrir una investigación. Y era, bueno, la investigación, ¿cuándo se abre? Después de que un periodista del New York Times escribe, que creo que fue el Seymour Hersh o uno de aquellos, escribe una nota demostrando quiénes fueron los que reventaron ese oleoducto y que ahí había que hacer una investigación. Pero esto te habla de la mediocridad absoluta. O la mediocridad incluso de la dirigencia de los partidos socialdemócratas o los verdes. Los verdes en Alemania se han nazificado, se han convertido poco menos que en aliados del partido, el AfD, que es Alternativa para Alemania, que es el nombre que tiene el partido nazi en este momento en Alemania. Entonces, la crisis esta muy, muy profunda de las democracias occidentales, claramente se refleja en la baja calidad de esos líderes. ¿Cómo cultivas un liderazgo de otras características en un sistema como este? En un sistema en donde, por ejemplo, las famosas fake news o las mentiras periodísticas están a la orden del día. Un sistema en el cual además tenés el poder judicial totalmente comprometido con los poderes fácticos, y no puedes realmente iniciar ninguna política de transformación social sin que se te venga encima todo el poder judicial. Mira lo que le está pasando a Petro, mira lo que le pasó a Cristina Fernández, mira lo que le pasó a Lula. Es decir, desafiar hoy a los grandes poderes establecidos, los grandes poderes económicos íntimamente imbricados con los grandes poderes del capitalismo mundial. Porque no es la burguesía argentina o la burguesía dominicana o la burguesía chilena. Son socios menores de los grandes capitales que están en las metrópolis imperiales. Entonces, cualquiera que pretenda establecer algún tipo de control o recorte tributario sobre esos sectores despierta una respuesta fenomenal en su contra. Y por lo tanto, difícil que aparezcan los líderes con esa enorme capacidad que se requeriría, y cuando aparecen rápidamente los cooptan o los matan. También ese es el otro reto. Excelente, muchas gracias. Si hay otra intervención, alguna otra pregunta, por favor. Sí. No, espera el micrófono. Ahí va. Por favor, preséntese, que usted no lo presentamos al inicio. Disculpe. Mi nombre es Cristian Tineo, ¿verdad? Soy de la República Dominicana, pero tengo muchos amigos de Venezuela, Cuba. Usted dijo que Estados Unidos tiene un gran interés por el petróleo de Venezuela y proteger lo que está en Cuba y toda la cosa, como usted dice, ¿verdad? Sabemos que en Asia hay muchos países donde pasa lo mismo y Estados Unidos no puede decir nada o no se mete, por así decirlo. Pero realmente yo creo que se han registrado muchos salidas de Venezuela, por así decirlo. De Venezuela hay unos 9 millones de habitantes que han salido del país porque realmente no han podido tener un bienestar social en su propio país, que son nativos. Igual que Cuba, ¿verdad?, presenta lo que es una supuesta democracia, porque, bueno, no soy investigador ni nada de esto, pero por lo visto, ¿verdad?, y por las historias que se narran diariamente en internet, en YouTube, en todo este tipo de cosas, donde narran la vida y la calidad social que le brinda su gobierno. Entonces usted dice que Estados Unidos tenga algún interés sobre estas naciones, ¿verdad?,
que también, por así decirlo, Rusia apoya a Venezuela, que también tiene el interés sobre el petróleo de Venezuela. O sea, no es que no o sea, que lo apoye como quien dice sin ningún tipo de interés ni nada por así decirlo, sino que de igual manera siempre va o sea, su nación, o vamos a decir, un país siempre va a tener un interés sobre algo, porque nadie va, o sea, por así decirlo, pudiera ser así, pero nadie va a ayudar a cambio de nada, por así decirlo. Ok, sí. Gracias por la pregunta. Mira, vamos a plantear las cosas. El número de 9 millones de exiliados venezolanos no puede verificarse. Hay un número menor. El número que hay es más o menos 5 millones, 6 millones, sí. Te digo porque a veces se exagera mucho. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Los dos países que tú has mencionado están en guerra. Y cuando tú estás en guerra, una parte de la población se va. Y ustedes ya, pero ¿cuál guerra? Bueno, una guerra económica, una guerra informática, una guerra diplomática, una guerra financiera. Es decir, ten presente que Venezuela tiene en su contra 930 medidas unilaterales coercitivas que impiden el relacionamiento económico normal de Venezuela con cualquier país. Si Venezuela quiere comprarle, por ejemplo, a este país repuestos para la industria petrolera, no lo puede hacer, aunque tenga el dinero. Y no lo puede hacer porque no va a poder hacer la transacción financiera que tiene que hacer enviando los dólares que pasan por un centro de control que se llama SWIFT, que es una agencia que regula todo el tráfico financiero internacional. Como eso lo controla Estados Unidos dispuso que ningún dinero que salga de Venezuela o Cuba puede pasar por ahí y llegar al proveedor que tiene que darte los insumos para mejorar o reparar la industria petrolera. ¿Te das cuenta? De la misma manera se le impidió a Venezuela y a Cuba acceder a medicamentos en la época de la pandemia, lo cual es una política de una inmoralidad absolutamente imperdonable. Porque yo puedo entender que tú digas, bueno, no dejamos que lleguen insumos para la industria petrolera, pero acá Estados Unidos impidió que llegara oxígeno, ¿verdad?, para la gente que se estaba muriendo en Venezuela, en menor medida en Cuba, producto del COVID. Digo, son países que están en guerra, entonces, ¿qué le vas a pedir tú a Venezuela? ¿Qué le vas a pedir a Cuba? ¿Que tenga calles limpias, perfectas, como en algunos lugares que yo he visto acá en Santo Domingo o en Santiago? Ni remotamente, ya te doy. No tienen cómo. No pueden importar petróleo, ¿verdad? Venezuela no lo puede exportar y Cuba no lo puede importar. Tiene que acudir, ¿sabes qué?, a buques que están fuera del sistema de seguros internacionales marítimos, lo cual hace que el costo del flete de ese barco que lleva petróleo asuma proporciones absolutamente descomunales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos persigue a los barcos que abastecen a Cuba. Y no deja que si un barco abastece a Cuba, durante 6 meses posteriores pueda tocar puerto de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo Estados Unidos castiga con severas multas a los bancos, por ejemplo el Banco Paribas de Francia, que es uno de los bancos más importantes de Francia, que fue castigado con una multa, escucha el número, 9.000 millones de dólares, un poquitito más, 9.000 y algo, pero número 9.000 millones de dólares de multa al Banco Paribas. ¿Sabes por qué? Porque intervino en operaciones de comercio exterior de Cuba, Irán y Sudán. Y el gobierno de Barack Obama planteó la necesidad de castigar a ese banco, sancionarlo por haber participado en operaciones legales de comercio exterior. No era que estaban vendiendo cocaína o heroína. No, operaciones comunes. 9.000 millones de dólares.
El gobierno francés, en una muestra tremenda de indignidad, se limitó a decir que le parecía que la multa era excesiva. Y el gobierno de Estados Unidos exigió no solamente que pague la multa, el Banco Paribas, sino el que despidieran al jefe de la Oficina de Comercio Exterior del Banco Paribas y casi una treintena de empleados que habían participado en esas operaciones simplemente como empleados firmando una planilla. Entonces, cuando hablamos de Cuba-Venezuela, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de países en guerra. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Y cuando tenemos un país en guerra, y evidentemente no puede proveer los servicios que provee un país que no está en guerra. Pese a lo cual, cuando estalla la epidemia allá en Italia, fueron los médicos cubanos los que fueron al norte de Italia, ¿no es cierto?, en Torino, a curar a los enfermos de COVID. O sea que, digo, hay que tener en cuenta todas estas cosas. Y cuando uno dice, bueno, la gente que ha emigrado, pero no te dicen, por ejemplo, que la mitad de la población uruguaya emigró. En Uruguay, 50% de la población uruguaya ha emigrado. Hay más uruguayos en el exterior prácticamente que los que hay en Uruguay, ¿no es cierto? Y cuando miras Puerto Rico, quedan en la isla 3,5 millones de personas. ¿Sabes cuánto hay en Estados Unidos? Más de 6 millones. Pero nadie dice de que la gente se va de Puerto Rico, que está bajo la protección de Estados Unidos, un Estado libre asociado, etc. La gente huye permanentemente. Bueno, esas son las realidades. Y por supuesto, todo esto con campañas de desprestigio permanente en contra de Venezuela, en contra de Cuba, simplemente porque, bueno, es un ejemplo que no les conviene. Yo lo que digo siempre, y termino con esto, si las cosas en el socialismo dieran tan mal, ¿por qué no levantan el bloqueo? Entonces, tú levantas el bloqueo y dices, veamos en 10 años qué hacen estos inútiles sin el bloqueo. Si el socialismo fuera una cosa tan horrible, evidentemente al cabo de 10 años en Cuba no quedaría nada. La gente se habría ido toda. ¿Por qué no levantan el bloqueo? Así vemos si efectivamente lo que fracasa es el socialismo o lo que está produciendo los problemas económicos de Cuba y de Venezuela es el bloqueo. Además, advierto una cosa, abogados que haya acá, el bloqueo está tipificado como un acto criminal por el derecho internacional. O sea, Estados Unidos está cometiendo un acto criminal porque el bloqueo comercial, financiero, etcétera, está tipificado así en el derecho internacional. ¿Esto quiere decir que ambos gobiernos sean en gobiernos que estén más allá de toda crítica? No. Ni Cuba ni Venezuela están a salvo de críticas, pero, a ver, y de corrupción, etcétera. Te pongo un ejemplo. Si el Papa Francisco denuncia la corrupción en el Banco del Vaticano y denuncia la presencia de la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, en el Banco del Vaticano, ¿cómo vas a pensar de que no va a haber corrupción en ningún otro país del mundo? Si llegaron al Vaticano, llegan a todo el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero eso no es el argumento. El argumento es tener en cuenta los efectos devastadores de la guerra sobre las naciones, nada más. Excelente, muchas gracias. Aquí tenemos otra intervención de nuestro estimado profesor Víctor Castillo. Me gustaría que se refiriera a la farsa de la propuesta de las Naciones Unidas para que se le quite el bloqueo a Cuba. ¿Quiénes son los tres países que votan en contra? Ucrania, Israel y Estados Unidos. No, mira que esta vez Ucrania no estuvo presente. Los que estuvieron a favor del bloqueo fueron Estados Unidos, Israel y el otro fue Moldavia. Moldavia se abstuvo. Y después todos los demás estuvieron en contra del bloqueo. Pero ¿sabes cuál es el problema? De que la ley internacional lamentablemente no tiene quien sea capaz de exigir su implementación. Entonces, esta es la 32ª vez
que la Asamblea General de Naciones Unidas se expida en contra del bloqueo, como Estados Unidos, un Estado que no obedece a la legalidad internacional, claramente, y esto de vuelta lo ha repetido hasta el cansancio el maestro Noam Chomsky, Estados Unidos no avala la legalidad internacional, no respeta la legalidad internacional, no respeta las decisiones de Naciones Unidas, entonces el bloqueo sigue su curso, Estados Unidos simplemente ni siquiera toma nota de esto, pero esto explica también el creciente desprestigio de Estados Unidos. Cuidado con ese dato, Estados Unidos ya no es aquella imagen prístina, pura, deslumbrante que tenía en la década del 50 y el 60. Hoy en día, en el proceso de desoccidentalización del mundo, es toda esta tesis de este analista francés Emmanuel Todd, ¿no es cierto?, que demuestra claramente cómo el mundo se ha ido desoccidentalizando. Estados Unidos ahora sí representa una imagen luminosa para un cada vez menor número de naciones en eso que se llama el occidente colectivo, en donde está incluido todavía una parte de América Latina. Pero tú te vas a África, te vas a Asia, etcétera, la imagen de Estados Unidos es una imagen muy negativa. No es la imagen que ellos creen tener, a pesar de su enorme dominio de la industria cultural. Porque la industria cultural mundial está dominada, pautada, modelada por Estados Unidos. ¿Te das cuenta? A través del poderío fenomenal de Hollywood y de todo lo que es el sistema de creación cultural, simbólico-cultural de Estados Unidos, que es de gran nivel, que ha hecho que, digamos, Estados Unidos establezca estándares de cultura, de moda, de modas culturales, en términos musicales, etcétera. La cooptación, por ejemplo, de los artistas latinoamericanos. Tú puedes ser un gran cantante acá en este país, pero si no vas a grabar a Miami, estás muerto. Serás simplemente un cantante local. Y cuando te vas allá, la discográfica mayamera te va a decir, muy bien, te tomo, ven, canta, pero sabes que en tu recital tienes que decir viva Cuba Libre, abajo Maduro, abajo la dictadura de Venezuela. Y si no, no grabas. Así de brutal es la cosa. Y así es como hemos visto algunos de los grandes cantantes populares de América Latina, ¿no es cierto?, que de repente se dan vuelta o tienen un giro absolutamente inesperado. Por ejemplo, Rubén Blades, que habiendo sido un hombre muy crítico del sistema americano, en un momento determinado empezó a decir tonterías sobre Cuba, Venezuela, etc. ¿Por qué? Bueno, porque hay un dispositivo cultural que controla a Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Y que hace que tu voz se escuche o no se escuche. Si yo empezara a hablar, ¿verdad?, en contra de Cuba y Venezuela en este momento, te aseguro que en un año más vendría acá en un Cadillac de puro oro. Así de simple es la cosa. Yo conozco mucha gente que estaba claramente a mi izquierda, que no había color rojo que apaciguara sus ansias revolucionarias y que los captó el imperio y en menos de lo que canta un gallo te los transforma en un pajarraco hablando puras tonterías en contra de Cuba y de Venezuela. En el medio académico, en el medio artístico, donde tú quieras, en el medio cultural, medio deportivo, donde quieras. O sea, el imperio tiene enormes mecanismos de cooptación y entonces aparecen unos personajes de estos en nuestros países, rápidamente te lo captan. Algunos somos cabeza dura y no nos captan, ¿verdad? O por ahí no valemos nada y por eso ni siquiera se molestan en comprarnos. Pero realmente ese aparato cultural es impresionante y esto se relaciona con la pregunta del joven, que es muy interesante, ¿verdad? Pues te dicen una parte de la verdad, pero no te dicen toda la verdad. Entonces te quedas así medio en el aire. Te digo, el caso de Uruguay es un caso fenomenal, ¿verdad? Y bueno, y hablando de las elecciones, ¿quién está pidiendo las actas ahora, las malditas actas de por qué el colegio de Wisconsin votó en contra de la Harris? ¿A dónde están las actas? ¿Quiénes son los tipos? ¿Ustedes saben una cosa?
No conozco, tengo muchísimos amigos en Estados Unidos. Yo estudié allá, viví 8 años allá, viví en Nueva York, en Boston, en Chicago y en Los Ángeles, para que se den una idea, y estuve enseñando en todas esas universidades. Ni uno de mis amigos sabe el nombre, quién es que piensa los elegidos en el colegio electoral. No saben nada. ¿Cómo? Pero no sé quién es, está ahí, es uno de los que va a votar, se supone que va a votar por Harris. Pero ¿quién es? Su trayectoria, de dónde viene, qué opiniones tiene, cuál es su postura frente a la guerra de Vietnam, Afganistán. No sabe nada. ¿Pero qué clase de democracia es esta donde tú le das el voto a un colegio electoral formado por 30, 40, 20 personas del cual no sabes nada? ¿Y me dice que eso es democracia? Bueno, por favor. Excelente. Muchas gracias. No veo otras manos levantadas, pero tengo, profesor, una curiosidad. Quería yo intervenir, pero bueno, aquí apareció una. Por favor, la joven que está ahí atrás. Bienvenida para... Ahí va el micrófono, espérate. Pero no se oye, disculpa. Acércate un poquito. Por favor. No, a ver si se sube un poquito. A ver si... Prende el botoncito ahí, a ver. Ahí ya se prendió, gracias. Bien, desde su experiencia y su punto de vista, ¿la victoria de Trump nos acerca o nos aleja a la Tercera Guerra Mundial? Muy bueno. Directa. Mira, probablemente, gracias por la pregunta, por empezar, probablemente nos aleje, probablemente. De lo que yo estaba seguro es que Harris, por su compromiso con lo que hizo el gobierno de Biden, con el complejo militar industrial, con el apoyo irrestricto que le dio a Zelensky, era muy probable que escalara el conflicto, que le diera nuevos recursos a la OTAN, ¿no es cierto?, y que esto terminara en una guerra nuclear, la tercera, que sería la última. Porque, ojo, esa guerra que se libra en Europa, ¿no es cierto?, no es que va a haber una sola bomba atómica o dos, como Estados Unidos arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. En el mundo de hoy, en primer lugar, la velocidad de desplazamiento de los misiles atómicos es un abrir y cerrar de ojos. Rusia tiene misiles atómicos supersónicos que van a 20-25.000 kilómetros por hora. Es decir, que los disparan desde, no sé, Vladivostok y llegan en 5 minutos a San Francisco, en 7 minutos a Los Ángeles, claro, programados, todo. Además, en caso de que empiece un ataque nuclear, quien quiera que lo comience, la respuesta no la van a hacer un grupo de personas como era antes, los altos mandos militares que se reúnen ante la sospecha de que la Unión Soviética mandó una bomba que está viniendo a una velocidad de 1000 kilómetros por hora y que por lo tanto se demoraría 8 horas en llegar a Nueva York. Ahora tienes minutos como máximo. ¿Quién responde ante un ataque nuclear? Suponte que Putin se vuelva loco y apriete la botonera y dispare en contra de Londres, París y Berlín. La réplica la hace esto. O sea, un sistema de computadoras automatizados fuera de todo control humano que identifican la naturaleza del misil que está llegando y la cantidad de misiles de respuestas que vienen allá, que se van a mandar. En un caso como ese, si estalla esa Tercera Guerra Mundial,
al cabo de una semana, 2 semanas, la nube atómica cubriría todo el planeta. Y eso sería el fin. Por eso nosotros acá en Dominicana estamos un poquito menos expuestos nomás que la gente que vive en París o en Bruselas. Y yo en Buenos Aires, aunque estemos muy lejos en el sur, estoy apenas un poquito menos expuesto que un ciudadano que viva en Bruselas o en París. Porque el número de cabezas nucleares que estallaría cubrirían toda la Tierra, ¿verdad?, de la nube atómica. Y esa nube atómica no se disiparía antes de 20 años y no pasarían los rayos del Sol y por lo tanto prácticamente acabaría con todas las especies vegetales y animales de este planeta, incluyendo nosotros. Por eso Fidel ya en 1992 advirtió en la cumbre de la Tierra que hay una especie en peligro, que es la nuestra. Entonces, si hay esa posibilidad con Biden y con Harris, esa posibilidad era mayor. Con Trump, paradójicamente, esa posibilidad es menor. Trump no empezó ninguna guerra en sus 4 años de mandatos. Las empezó Obama, las empezó Clinton, pero Trump no empezó. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso cuando hablamos de las guerras mundiales. Para los que ustedes quieran profundizar esto, yo los recomiendo que entren en la página web de la Universidad de Brown University, se llama The Cost of War, los costos de la guerra. Ustedes entran ahí, Brown University, ponen Costs of War, en plural, Cost of War, y ahí viene todo el análisis. Imagínate, ellos dicen que si alguien dispara un misil atómico en este momento en la guerra de Ucrania, en las primeras horas morirían por lo menos 3 millones de europeos. Este es el cálculo que hacen ellos. Entonces, hay que evitar a toda costa eso, hay que evitar, y si Trump se sienta a conversar, ¿no es cierto?, con Putin y con Zelensky, puede ser que evitemos ese desenlace. Pero también está el tema en Medio Oriente, ¿no es cierto?, que Estados Unidos sigue sosteniendo a un régimen genocida como el régimen sionista del Estado de Israel. O sea, estas eventualidades de las guerras son muy, pero muy, muy peligrosas. Vivimos en un mundo realmente en un peligro tremendo y en donde los medios no informan sobre los peligros que tiene esta escalada militar. Y déjame que diga una cosita más para que les quede muy claro. Ustedes seguramente han leído 100 veces sobre el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Eso es lo que hemos leído. Bueno, los analistas más serios de Estados Unidos no utilizan esa expresión, invasión de Rusia a Ucrania. Hablan de respuesta preventiva defensiva de Rusia porque hay un plan de atacar a Rusia, ¿no es cierto?, desde Ucrania. Pese a lo cual, y pese a las negociaciones que Putin hizo en la conferencia de Múnich del año 2007, en donde ahí Putin propone a los miembros de la OTAN que Rusia ingrese a la Unión Europea y que establecer algún acuerdo especial con la OTAN para desmilitarizar la zona. Porque la OTAN fue creado ¿para qué? Para contener la expansión militar soviética. Pero la Unión Soviética desapareció en 1992, en enero de 1992. La OTAN tendría que haberse disuelto, porque ya no estaba el monstruo comunista que venía desde más allá a apoderarse de Europa. La Unión Soviética disolvió el Pacto de Varsovia, que era la alternativa a la OTAN. La OTAN tendría que haberse disuelto. Esto lo dice un gran profesor estadounidense llamado John Mearsheimer. Búsquenlo, por favor. Mearsheimer es M-E-A-R-S,
I-M-E-R, lo repito, Mearsheimer, M-E-A-R-S-H-E-I-M-E-R, John Mearsheimer, gran profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Chicago. No es un empleado de Maduro ni de Díaz-Canel. Es un profesorazo que dice que esto que está pasando en Ucrania es consecuencia de ¿qué? De que la OTAN, en lugar de disolverse, se amplió y cubrió todas las fronteras de Rusia, excepto Bielorrusia y Ucrania. Claro, recibió mucho dinero por eso. Y hay otro profesor, que les recomiendo que sigan también, que es, y ahora se me fue el nombre, espérate que ya va a venir. Estas son las cosas que pasan cuando uno cumple 40 años y más, ¿ven? Se le pasa. Está como es profesor en la Universidad de Columbia, fue asesor de Jeffrey Sachs, muy bien, gracias Apolinar. Jeffrey Sachs, un gran economista. Jeffrey Sachs, consejero del Papa Francisco, o sea, no es miembro del Partido Comunista Norteamericano ni nada de eso. Jeffrey Sachs dice que si Estados Unidos hubiera alguna vez estado en una situación como Rusia, con todas sus fronteras, excepto un sector mínimo, controladas por una potencia beligerante, por ejemplo, si hubiera en la frontera entre México y Estados Unidos una acumulación de tropas y de armas de China o de Rusia, Jeffrey Sachs dijo, el gobierno de Estados Unidos no hubiera demorado 5 minutos en entrar en México y llegar hasta la Ciudad de México y deponer a sus autoridades. Y dijo, felicito la sangre fría de Putin que en lugar de hacer eso que hubiéramos hecho nosotros, esperó desde el año 2007 hasta el año 2022 a que Occidente recapacitara. Y cuando se dio cuenta que la causa estaba perdida, lanzó su operación militar especial. Por eso no le llama invasión. Le dice, lo que ha habido es una respuesta preventiva, defensiva, ante claros signos de que vendría un ataque en contra de Rusia. Pero esto ustedes no lo van a encontrar en la prensa, en ningún lado. ¿Y por qué no lo van a ver? Porque la prensa está preparada para mentir. Le doy una última anécdota, perdón, pero creo que es interesante. Cuando Estados Unidos arroja la primera bomba atómica en Hiroshima, ustedes ven, Estados Unidos es el único país en el mundo que arrojó 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades indefensas, que no eran objetivos militares, Hiroshima y Nagasaki. Para que vean que quien dice tú eres terrorista y te pongo una lista, tú eres terrorista, te pongo una lista, es el mayor terrorista de la historia mundial. Es Al Capone diciendo quién es un delincuente, ¿verdad? Es eso. Bueno, cuando Estados Unidos arrojó esa bomba atómica, el diario New York Times, que es considerado como lo mejor del periodismo, verdad, solamente objetiva, manda al día siguiente a uno de sus corresponsales que estaba en Tokio. Y el corresponsal va a Hiroshima, que había desaparecido. Ustedes saben que en Hiroshima, ni bien estalló la bomba, mató a 80.000 personas. Se supone que ese es el número en el primer impacto, después los demás que murieron por deformaciones, etc. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ese es un cálculo que no puede ser validado físicamente porque las personas desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? Claro, porque la bomba atómica produjo un efecto calórico de, escuchen esto, 4.000 grados. Ustedes se queman, ¿no es cierto?, con 100 grados en la cocina, con 100 grados, hay 4.000 grados. ¿Y esos cuerpos dónde están? Vaporizados. No, ni siquiera calcinados, vaporizados. Se convirtieron en una nube de agua. Esto es la bomba atómica que arrojaron en Estados Unidos. Y que Obama todavía dijo cuando fue a Hiroshima que no tenía ninguna razón para pedir perdón, después de haber vaporizado 80.000 personas de un saque. Bueno, mandan a este periodista
hace un informe y al otro día publica el informe en New York Times diciendo no hay rastros de radiación atómica en Hiroshima. Está todo bien. Bueno, entonces, a ver, en México hay una expresión muy linda, yo he vivido 8 años en México también, que cuando a uno lo engañan le dice te dan atole con el dedo. El atole es una especie, un chocolatito, se lo dan a los niños con el dedo. El periodismo nos da atole con el dedo, nos dice no hay radiación atómica. ¿Cómo? Desaparecieron 80.000 personas, no quedó ni un hueso, ni un fémur, nada. Puro vapor y no hay rastros de radiación atómica. Bueno, este es el periodismo independiente, objetivo, que nos vende el imperio. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ya estamos finalizando. Yo tenía también una duda, pero prefiero conversarla porque ya necesitamos finalizar. Lo próximo que necesitamos es entender la importancia y la oportunidad que nos ha dado este estimado profesor, nuestro estimado doctor Atilio Borón. Le felicito por su valentía, su sensatez, su transparencia, su autenticidad para poder compartir con nosotros y nosotras estas reflexiones académicas que son tan difíciles de conseguir en el contexto social que vivimos. Así que un aplauso de nuevo, por favor. Simplemente agradecerles realmente a ustedes, a esta universidad, al recinto de Santiago de los Caballeros, y decirles que los invito a que visiten mi página, atilioborón.com.ar. Ahí hay muchos libros de descarga gratuita, que se los recomiendo, sobre todo uno se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo, que es un libro ya de unos años, pero que pinta un escenario que desgraciadamente se ha venido cumpliendo. Así que los invito. atilioborón.com.ar. Hay montones de materiales, videos, conferencias, charlas, material de estudio, cosas interesantes que yo veo por ahí, las publico y todas ellas son de descarga gratuita. Así que los invito a que la visiten la página. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a levantarnos para despedirnos formalmente con el himno, por favor, antes de movernos, nuestro himno y... Yeah.
Muchas gracias. Hemos terminado. Me lo traje. Trajo su tesis, doctorado también. Elías, póngase. Excelente. Estoy tirando varios, Una banda. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Y cómo va a socializar? Hay que pedirle a él. No, me la envía, yo te lo envío a ti. Tú me la mandas a mí. Tesis de grado, yo soy sociólogo y me invertí de licenciatura en En la universidad, casi me pasaron dos preguntas.